Hola, ¿cómo va? Soy Jorge Pacini. Hace muchos años que me dedico a actuar, hace más de 60 años. Gracias a Dios siempre he vivido de mi oficio. Soy un artesano y me han tocado algunos momentos de mucha exposición, porque he hecho mucha televisión, cine. Y en algunos momentos he hecho programas que han tenido mucha repercusión de audiencia. Muchos años atrás, muchos programas, porque empecé en la televisión en blanco y negro, en Canal 7, en los años antes del 70. Así que hice muchísimos años. Entre ellos me tocó integrar en un momento dado un nuevo canal en los años 90. Específicamente en el año 90 abrió un canal en el cual yo había trabajado, que era Tele 11, y pasó a llamarse Telefe, con una nueva impronta. Tuvo mucho éxito y yo integré el elenco de los dos primeros programas, tres. Uno fue Tinelli, que iba a la medianoche, otro fue Grande Pa, que iba los miércoles a las 9 de la noche, y otro, junto a ellos, fue Amigos son los amigos, programa emblemático también, que iba los martes a las 9 de la noche. Y se veía mucho, llegaron tanto Grande Pa como Amigos casi a los 60 puntos de rating, que era una barbaridad, enorme cantidad de espectadores. La televisión en ese momento tenía mucho predicamento, la televisión abierta, y mucho más un canal nuevo que tenía nuevas herramientas de visualización y que tenía nuevas formas de publicitar su programa que llamaban mucho la atención. Allí me tocó hacer a mí un personaje que era muy emblemático porque era gracioso. Llegó a tener mucho predicamento en la historia porque se convirtió en el cuñado de Carlín Calvo, que era el protagonista. Los protagonistas en ese primer año fueron Carlín Calvo y Cris Morena. Y los coprotagonistas éramos, entre otros, Mencho Quesada, Enzo Viena, Mabel Andó y algunos otros. Entre ellos nosotros, que éramos muy coprotagonistas, porque Gabriel Laborde hacía Manija y yo hacía un personaje muy recordado, que era Paco, que tenía un videoclub. En esa época existía, hoy no existe más, que vos alquilabas películas en videoclub. Y tenía una característica entre varias, mi personaje, que repetía frente a cualquier acontecimiento, se le ocurrían nombres de películas. Y la gente, los espectadores compraban mucho. Yo salía a la calle y me decían, la gente me decía, lo que el viento se llevó. Así que bueno, era muy gratificante y era muy lindo. Y yo a Carlín lo había conocido de chico. Él vivía en Padua, yo ya trabajaba mucho en el ambiente y él se estaba tratando de incorporar, era más joven que yo. Trabajaba en la caja de ahorro y trataba de hacer cosas en la tele. Yo lo llevé en algunas cosas al programa que hacía muchos años antes, en los años 70, con Pipo Pescadori, que lo hacíamos una barra de artistas, entre ellos Carnaghi, Cecilia Rosetto, yo, bueno, un montón. Ahí lo llevé y bueno, teníamos amistad histórica con él y con otros compañeros. Y en esa oportunidad, Olivieri, que estaba dirigiendo Amigos son los amigos, toda la puesta en escena, nos llamó al Poli Laborde y a mí para hacer esos dos personajes que eran muy importantes. En
el caso mío pasó a engrosarse mucho y fue el cuñado de Carlín, porque era el novio, después el marido, de la hermana de Carlín, que le hacía Marta López Pardo. Y bueno, después, bueno, esto creció mucho. Fuimos al teatro, hicimos temporadas memorables en el teatro, más de 100.000 personas en el ópera, y después siguió, en fin, una serie de cosas. Y lo hicimos unos cuantos años. Después se repitió en Telefe todos los días a las 5 de la tarde y hacía también un rating increíble a esa hora y repetido y diario. Así que esa fue una experiencia muy enriquecedora desde el lado de la devolución del público. Cris no pudo estar ya después del primer año porque después se cambió, vino Katia Aleman, porque Cris empezó a hacer Jugate conmigo, que era un programa diario y que recaía todo en ella, todo el armado, la producción, hacerlo, grabarlo, y amigos son los amigos, también requería de ensayos, grabación en piso y grabación en exteriores, así que bueno, lo hizo ese año y después vino Katia. Fue una experiencia muy linda, bueno, la recuerdo con cariño, como cuando hice muchos años antes una experiencia también que tuvo mucha repercusión, la tiene hasta hoy, es increíble. Algunos, bueno, no se acuerdan porque no lo vivieron, eran muy chicos. Yo hacía con dos personajes emblemáticos, Caroso y Narizote, y yo era el profesor Gabinete. Los más grandes se recuerdan, porque hoy hay gente grande que salgo a la calle y todavía se acuerda y me saluda y me emociona con afecto y con cariño. Así que, bueno, esa es una pequeña historia de mi actividad profesional que agradezco mucho porque me dio todo y fue desde que empecé, desde muy jovencito, siempre mi actividad central, y lo agradezco. Y me hizo viajar en el mundo, me hizo viajar por la Argentina, me hizo ser padre, me hizo ser amigo y me dio muchísimas cosas. Así que, bueno, un abrazo grande.